Bueno, recién te lo contábamos en nuestro expreso de noticias. Inmobiliarios marcharon a la Quinta de Olivos en protesta por la ley de alquileres. Es por eso que ya mismo estamos aquí con Gervasio, así se dice, Muñoz, inquilinos agrupados, Alejandro Benazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, y Esteban Lafuente, compañero de aquí de La Nación. Bienvenidos. Gracias por venir. Gracias. Bueno, efectivamente, el reclamo es en la Quinta de Olivos, el de hoy. Me llama la atención porque el problema es en la ciudad de Buenos Aires, ¿o no? En realidad, cuando nosotros iniciamos todo este camino, había sucedido que por sanción, por unanimidad en el Senado se había aprobado, nosotros nos enteramos en Cámara de Diputados, generamos lo que nosotros veníamos bregando, que era armar la mesa del diálogo y del trabajo, del cual hasta ahora viene sucediendo, y nos sorprende la medida que se toma en Capital Federal. El día 24 de julio nos enteramos por los medios de comunicación, el 9 de agosto proponemos nuestro proyecto ampliamente superador de la Cámara, no es tratado hasta el día de hoy. Y bueno, a raíz de que no hay contacto, que solicitamos entrevista con el jefe de la ciudad porteña, que se ha solicitado entrevista al presidente de la Nación, bueno, consideramos que alguna desinteligencia de nuestra parte de comunicación hay, y el colegio CUSICBA o CPI toma esta medida de tomar alguna alternativa de comunicación, consulta a todos los colegios y cámaras del país, del cual dimos el apoyo, y hoy se produjo esta marcha en forma pacífica hacia la Casa de Olivo a entregarle el petitorio al presidente de la Nación. ¿Pero por qué al presidente de la Nación insistimos con esto? Porque si es una ley que rige en la ciudad de Buenos Aires, para los alquileres de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué el presidente de la Nación y no el jefe de gobierno porteño? Porque en no realidad en el ámbito de la ciudad. Se está trabajando en una ley nacional. Sí. Y hasta ahora no hemos sido consultados ni en la ley nacional. ¿Pero la protesta es por la ley nacional o la protesta es por la ley de alquileres La propuesta de la en ciudad de sí Buenos Aires? es generar una mesa del diálogo y del debate que debería haber existido siempre y no se ha dado ni en la nacional, o no se daba y se empezó a dar. Y a raíz de esto esperamos que actualmente se empiece a generar una mesa del diálogo y del debate, que creemos que es inminente dentro de esta semana y la próxima, para que se empiece a discutir tanto de lo que es lo que corresponde a los mecanismos a Capital Federal, como al presidente de la Nación, el Colegio Único de Martilleros de Corredores Públicos de la Capital Federal, tomó esta actitud, del cual llevamos adelante y creemos que va a tener un resultado exitoso, porque nuestro presidente siempre brega por el diálogo y creo que es urgente una mesa del diálogo, y más atento a lo que recién mencionaba, que ha sorprendido al mercado una reacción de los propietarios, que actualmente una propiedad que estaba en alquiler la están transfiriendo a venta. El mercado, ante la posible de una intervención de lo que tiene que ver con los alquileres, reacciona y muta de lo que es una vivienda unifamiliar a locales comerciales o apto profesional o algún otro mecanismo, como están los financieros actualmente, con bastante rentabilidad. Gervasio, ¿cómo viste la jornada de hoy? ¿Te sorprendió esta marcha a la Quinta de Olivos? Sorprende un poco, sí. No es un sector acostumbrado a movilizarse ni a hacer paros, así que me sorprendió. Creo que entonces lo que sucedió hoy empieza a sincerar un poco la situación. ¿En qué sentido? Y que me parece que no son intermediarios, ¿sí? Que no defienden los derechos y las obligaciones de los inquilinos y de los propietarios de igual forma, y hoy se demuestra. Es una medida que lo único que hace es que los propietarios paguen la comisión, y las inmobiliarias están movilizando en defensa de esos propietarios, pero además creo que tienen una dificultad muy grande que no pueden nombrar, que no pueden decir en público, que tiene que ver con que al inquilino le cobraban lo que querían, porque el inquilino no tiene posibilidad de negociar absolutamente nada, y ahora le van a tener que cobrar al que le lleva el negocio, a la inmobiliaria. Por lo tanto, el propietario va a poder negociar, va a poder imponer condiciones. ¿Vos creés que lo que pasó fue que perdieron el poder de negociación? En realidad perdieron... No, ahora van a tener negociación con los propietarios. Lo que perdieron es la posibilidad de abusar de una necesidad tan grande como es la vivienda en un sector que entra a la inmobiliaria completamente indefenso. No solo con el tema de comisiones inmobiliarias, ¿no? Sino con todo lo que sucedía con respecto a que es todo en negro, por ejemplo, que no te dan una factura, pero no sé,
Digo que los trámites, los pedidos de certificaciones, de firma, los pedidos de informes, que son baratos relativamente, se cobraban miles y miles de pesos, además de la comisión, ¿no? Todo eso ya no se va a poder cobrar. Y el propietario va a tener que pagar por el servicio del inmobiliario. Y yo lo que creo es que muchos propietarios que hoy saben que la inmobiliaria no brinda ningún tipo de servicio, que cuando hay un conflicto entre inquilino y propietario, lo primero que hace la inmobiliaria es no atender a ninguno de los dos. Creo que los propietarios ahora, si pagan, van a exigir que trabajen, y creo que si no están conformes, van a ser el dueño directo, que es algo que hay que fomentar bastante y que me parece que es mucho más sano que un intermediario que nos ha vendido que era objetivo en esa relación y que en realidad solo defendía los intereses de uno, o de ellos en realidad. Benazar. No me imagino cuál es la potestad que tiene un intermediario sobre un mercado donde le informan que van a intervenir los alquileres y automáticamente el propietario es el que resuelve el retiro de un alquiler a una venta. La misma opción que tiene de hacerlo trabajar ese intermediario por la poca oferta de posibilidades que le hace sobre una profesión, lo mismo está sucediendo hoy, que está determinando paso directamente del alquiler a la venta. Esto es producido del error, gravísimo error del mercado. Usted dice que a partir de esta ley los departamentos que estaban en alquiler ahora están en venta. Tremendo poder van a tener los profesionales inmobiliarios para resolver sobre una persona que hoy puede resolver que nos haga trabajar. Sí. Puede resolver también que puede pasar de alquiler a venta, y esto inevitablemente disminución de oferta o aumento de demanda es provocado por esta ley. Esteban. Bueno, que pensando en este contexto, ¿no? Llevarlo primero a números. Es una ley que intenta regular los alquileres, o bueno, introduce los cambios que comentaban, alrededor de 400.000 personas hoy que alquilan en la ciudad de Buenos Aires, y se estima que hay... Familias, dice Gervasio. Familias, viviendas, 400.000 viviendas, 1.015.000 personas. 500.000 personas hoy con déficit habitacional de diferente grado. Entonces, para tener un poco en cuanto a números, a qué población comprende y alcanza esta ley. Lo que tiene que consultar primero es este cambio en el mercado del traslado de propiedades del alquiler a venta, si tiene que ver con la ley reciente o si también está afectada por este cambio en el mercado, el impulso al crédito, y que, en definitiva, el mercado de compra de propiedades se reactivó en este último año. Los datos del Colegio Escribano lo muestran mes a mes. Ok, correcto. De esas 400.000 viviendas, vos que sos de anotar datos, hay migración interna de una ciudad de prácticamente un 50-60% que no son inquilinos, son propietarios de otras propiedades. De un ambiente a dos ambientes, de dos ambientes a tres ambientes, y así sucesivamente. Y cuando son viejitos, bajan a un ambiente, de 4 ambientes. O sea, si nos ponemos a verificar estos datos y a chequearlos, no todos tienen necesidad de seguir alquilando, sí de agrandarse o de achicarse, que esto es migración interna de una ciudad. El segundo tema sí es producto de la ley, porque desde que se aplicó la ley y le dijeron al mercado que lo van a intervenir, automáticamente empezaron a transferir de alquiler a venta. ¿Cuál es la fuente? La fuente son las inmobiliarias, el minuto a minuto. ¿Cuántas propiedades hay que se pasaron a venta? 30%. ¿En número? 30%. ¿En número? No tenemos. ¿Cómo saben que es el 30%? Porque si no saben cuántas son? Es la dinámica que le va pasando en el día a día del... No existe eso. A ver, Eso no existe. Eso es tratar de generar miedo. La pregunta sería, si todo esto que advertimos hace un mes o 2 meses, que No le iba a sucede. ayudar al mercado, le No sucedió sucede. ahora, hace 2 semanas, esta parte, No sucede. y el inquilino ve como que la disminución de la oferta, esto no es un producto mágico, Pero eso no lo esto es un vemos. producto de que están pasándose de alquiler a venta. El otro dato es venta. En el otro dato es venta. En Capital Federal hay 1.050, 1.090 escrituras. ¿Hay disminución No de existe alquileres? la posibilidad de que se absorba todo el mercado con la venta. Gervasio? Y no, la verdad que no. Pero aparte es una locura que yo te diga que sí y no te muestro ningún dato. ¿De dónde sale ese 30%? De La los realidad, avisos, de todos los avisos eso es habidos y mentira, por haber eso es que mentira, no. había. Lo que sucede es que el mercado necesita generar miedo, ¿sí? Y lo que se niegan rotundamente es a cumplir la ley. ¿Sí? Esa es la realidad. Como se negaron rotundamente durante 10 años a cumplir la ley en la Ciudad de Buenos Aires, y como sigue sucediendo en todas las provincias del país, porque en todas las provincias del país, acá porque sucedió esto y logramos cambiar una ley que no se cumplía, pero en todas las provincias del país se incumple los honorarios de las inmobiliarias, le cobran mucho más al inquilino. Esto que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires es consecuencia
de las inmobiliarias de todo el país incumpliendo sistemáticamente las leyes. Nosotros tuvimos hace una semana, algunos días, una reunión en la FIP. Las inmobiliarias no dan factura de absolutamente nada. ¿Sí? No dan factura de absolutamente nada. Entonces, si nosotros insistimos, y por eso fuimos a la FIP, en que sí o sí tienen que trabajar con Postnet y que sí o sí tienen que dar factura de los alquileres, las inmobiliarias se enojan con nosotros. Ahora, perdón, ¿algo de lo que dice Gervasio le suena? Hace un mes yo lo planteé en este programa y tengo el video donde digo que queremos bancarizar todos los alquileres. Digo, Nadie lo trató. ¿O ustedes tuvieron alguna otra entrevista donde alguien lo trató? Si hay alguna no trataron nada. Bancarizar totalmente el sistema. Pero usted ahora está pidiendo bancarizarlo. Pero ahora no. Algo que reconoce que venga pasando. Hace un mes en este programa, ustedes se acuerdan, hace un mes usted lo dijo metimos eso. Dentro de la legislatura, lo pusimos dentro. ¿Pero por qué no dan factura? Pero discúlpeme, ¿por qué no se trata la bancarización total? ¿Por qué no dan factura? ¿Pero por qué no se trata la bancarización total? Te hago ¿Qué la tiene pregunta. que ver? ¿Por qué no? Si están diciendo blanquear el sistema. ¿Pero por qué vos no que dan sos factura? estadístico, ¿por qué no se trata la bancarización Pero total? Benazar, perdón, no se puede tratar la bancarización. ¿Por qué pero no? no, se Tremenda puede denuncia tratar. que hace 10 años en Pero la escúcheme, por ilegalidad. favor. Yo ando Se por puede la calle tratar la en bancarización, contramano, me tiene pero que hacer una multa. igualmente Y se si debe no me dar la hacen, factura. alguien no está funcionando. El Colegio de Corredores Inmobiliarios que no prosperó Tremenda una sola denuncia. Tremenda denuncia. Armando Pepe lo dijo acá, violamos la ley. Pero no funcionaron los organismos, no están funcionando los Si el organismo Esta depende es de la denuncia que ustedes. estamos haciendo. Si el organismo depende de ¿Cómo ustedes. depende de nosotros? El Colegio de Corredores Inmobiliarios tiene la facultad Defensoría y la del Pueblo, obligación. un montón de organismos que El único que puede multar es el colegio. El único que puede multar es el colegio. Tremenda denuncia. No tiene poder de policía el CUSICBA, no se lo dieron. ¿Quién multa a los corredores inmobiliarios? No se lo dieron. ¿Quién puede al multar a los CUSICBA, corredores? El poder de policía. ¿Quién le puede sacar la matrícula? Pero te acompaño, pero que no contestás nada. a fiscalización. No contestás, te si dan acompaño factura, a que no- estos 10 no años me contestás. demuestre alguien que los Lo organismos demostró actuaron. la justicia. ¿Por qué no actuaron Le los ganamos en la organismos? justicia. Pero discúlpame, si los organismos hubiesen actuado, ¿por qué no funciona el sistema? Porque hay que intervenir en el colegio entonces. Porque no hizo una sola... Intervenir. No, Lo único que escucho es la palabra intervención. pero si a no los cumplen la alquileres. ley. ¿Están preocupados los constructores y los desarrolladores porque se les No, están retiraron los preocupados inversores ustedes. Están de preocupados vivienda ustedes. única, unifamiliar? Al retirarse esos inversores de ¿Por acá a qué? un año o 2 años, porque tienen miedo que se les regule el mercado. Regular los alquileres no es tan fácil, Ahora, no es a viva voz alquiler no, esto. las Porque si hace inmobiliarias 10 estamos años que regulando. están incumpliendo, Sí. ¿por qué con tantos sistemas de competencia Porque tenemos, dependen de ustedes esos ¿cómo va a depender organismos? el mercado nuestro? El colegio ¿De es el dónde único se- que puede sancionar a un matriculado. Pero y tiene que y no controlar sancionó a fiscalizar. ninguno. Y lo dijeron en la justicia, no sancionamos a ninguno. Ante una denuncia, yo te acompaño y tiene que controlar y No fiscalizar. necesito que me y ser- acompañen, y ser necesito que sanción. entreguen factura, necesito que cumplan la ley. ¿Vos o los organismos oficiales? Porque, discúlpame. Vos. No, vos. Yo no tengo vos. que dar factura de nada, Vos me vos decís tenés que dar factura. necesito. ¿Vos tenés necesidad y no te la han dado? Obvio. ¿No te la dieron? No. ¿Y por qué no lo denunciaste donde Lo corresponde? denunció en la justicia. ¿A dónde? En la justicia. Y le ganamos. Y está bárbaro, y así tiene que funcionar esto. Entonces no hay ¿Qué? tantas, hay una, No, dos, lo que tiene que funcionar es tres, que cumplan la ley 4 ustedes. habrá, 5 ponele, pero no hay tantas. No, No hay en todo tanto. el país. Porque vos hablas con los inquilinos en el interior ¿Cuánto del se país, cobra en no provincia pasa de esto. honorarios? ¿Cómo? ¿Cuánto se cobra en provincia de honorarios? La Pero pará, inmobiliaria. ¿Cuánto cobran? Me está pasando ¿En de provincia algo cuánto cobran? que hacemos mal y después pasar a los honorarios, no entiendo nada. ¿Cuánto cobran los honorarios Regulo en los provincia? alquileres por un lado, regulo los las comisiones por otro Yo lo lado. único que Querés hice regular, fue- regular y lo único que está haciendo es un desastre en el mercado. Ustedes no dan Desastre. factura. 30% Ustedes no de cumplen la ley y retiro el de desastre lo propiedad y hacemos de oferta nosotros. del mercado en venta están. No, Alejandro, que no lo esperaban ni siquiera la eso es agrupación de incomprobable. inquilinos. Trae las estadísticas y mostrarlas. Pero Es solo incomprobable. día a día, no tenemos estadísticas formadas todavía. Por eso porque dicen esto es lo cualquier que cosa. te cuentan los inmobiliarios. Pero discúlpame. Decime de dónde sacaron la cifra. Los inmobiliarios, ¿qué es lo que le está ocurriendo? Los Se lo están inmobiliarios dicen cualquier transfiriendo. cosa. ¿No viste lo que fue la movilización? ¿Qué ¿Te fue la dicen cualquier movilización? cosa? ¿Pero qué Alejandro, fue? una Que van a consulta. cerrar las inmobiliarias porque no le pueden cobrar a los propietarios. ¿Cuál es el Pero hay un argumento? 95%. Tienen que cumplir la ley, Alejandro. Hay un Que 90 cumplan la ley y después pero, hablamos. discúlpame, Son todos, hay están todos fuera de la 6.500 ley. inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires. Ninguno cumplió la ley. 1.050 ventas, dice el Colegio Escribano de la capital Yo te federal. quería consultar los 80%. motivos de la marcha de hoy. O sea que hay 90% de Sí. las inmobiliarias que viven pura y exclusivamente del comitente. Exactamente. Que es una figura que la eliminaron de Exactamente. raíz. Del inquilino vive. No le dan opción, lo obligan a la persona De a nosotros. resolver por el sistema que se le ocurre a alguien en vez de tener una libre contratación. Vivieron de nosotros 10 Una años. libre contratación.
De nosotros vivieron 10 años. Hay inquilinos que tienen un flor de servicio y puedo traer ejemplos varios. A ver, uno. Pero te llevo a San Pedro a un montón de gente que nosotros en la inmobiliaria impecable el trabajo con los ¿Cuántos inquilinos hay en San Pedro? 2.000, 2.500. Acá hay 1.000.000. ¿Sabes el negocio que fue para las inmobiliarias? Debería ser el mismo y sin embargo, no existe la misma problemática. Acá el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, como los colegios de la provincia de Buenos Aires, en Río Negro, por ejemplo, hace 10 años la ley dice que la comisión la tiene que pagar el propietario. ¿Ustedes escucharon alguna queja de las inmobiliarias de Río Negro? ¿Saben por qué no escucharon una queja ni de las inmobiliarias de Río Negro ni de la Cámara Inmobiliaria? Porque esa ley no se cumple. Atento a esto, nosotros propusimos un proyecto ampliamente superador y bancarizado total, ni se trata. Pero no se trata o no una ley, digamos, la ley existe acá. Es que yo estoy duplicando lo que dice él. Vayamos a bancarizar el sistema total. Pero está bien, pero más allá de eso, digamos, ¿usted reconoce que hay incumplimiento de normativa? ¿Reconoce algo de lo que dice Gervasio o nada? Primero y principal, si eso sucedió y nadie lo denunció como corresponde, es un tema de organismo y de las personas que vieron e identificó eso y no lo hicieron. O sea, lo tendrían que haber hecho porque los mecanismos funcionan, las instituciones funcionan. Alejandro, porque si cuando nosotros mandamos a los inquilinos al colegio, cuando mandamos a los inquilinos al colegio, que es donde tienen que hacer las denuncias, el colegio hizo 3 cosas. Primero me mandó una carta de documento diciendo que no publica el teléfono. Segundo, me mandó otra carta de documento diciéndome que no asesore a inquilinos. Y tercero, aranceló la denuncia. Si en la inmobiliaria te robaban, vos tenías que ir al colegio a pagar... ¿Cómo no vas a poder publicar el teléfono del colegio si está para eso? Bueno, me mandaron una carta de documento para que no lo publique. Público, además, ¿no? Sí, entonces, tendrían que haber hecho las denuncias, tendrían que haber denunciado. Se hizo todo eso, entonces, como el colegio, que es el único que puede sancionar a los corredores inmobiliarios, no sancionó a ninguno en 10 años, ¿sí? Fuimos a la justicia. En la justicia le dijimos, che, díganle al colegio que nos pase la información de a quién sancionó por el incumplimiento de esta ley, porque además aportamos pruebas de que el incumplimiento del cobro de honorarios era sistemático. No que había un caso, ¿eh? Nosotros en la justicia lo que presentamos fue pruebas de que era sistemático el incumplimiento. Y Cusigua no pudo presentar absolutamente ninguna prueba de una sanción inmobiliaria. Sí. Entonces, esto que sucede en la ciudad de Buenos Aires sucede en todo el país. Bien, sucede en todo el país, sucede en la provincia de Buenos Aires, donde se cobra más de un mes de comisión, ¿sí? Pero en provincia de Buenos Aires la comisión está regulada y es la mitad de un mes, es el 2%, ¿sí? Pero se cobra más, se cobra el 5%. ¿Pasó algo sobre eso? ¿Alguien se quejó? ¿Ustedes vieron a la Cámara Inmobiliaria diciéndole a los colegios, che, por favor cumplan la ley porque la denuncia la vamos a hacer nosotros? No, lo que sucede es que como en la ciudad de Buenos Aires se acaba de votar esta ley por unanimidad, ahora nosotros presentamos este proyecto en muchísimas provincias. Y ahora saben que están diciendo los colegios, che, cumplamos la ley. Cumplamos la ley porque va a pasar lo de la ciudad de Buenos Aires, en donde la comisión la va a pagar el dueño, y como nosotros no le podemos cobrar al dueño como le cobramos al inquilino, bajo ningún punto de vista tenemos que lograr que se vote esta ley. En Córdoba se está luchando para que se cree la Defensoría del Inquilino. ¿Saben quién está haciendo lobby para que no se cree la Defensoría del Inquilino? Los 2 colegios de corredores inmobiliarios que existen en Córdoba. ¿Por qué el colegio no quiere que haya un lugar donde defiendan los derechos? No que inventen cualquier cosa, que defiendan los derechos de los inquilinos. ¿Por qué los 2 colegios no quieren que exista esa oficina? Digo, evidentemente se acostumbraron al abuso. Se acostumbraron a la ilegalidad, se acostumbraron a trabajar en negro. Nosotros tuvimos una reunión con el gobierno y con el colegio en donde yo les dije que había que regular la compra-venta en la ciudad de Buenos Aires como sucede en provincia, que está regulada. En la ciudad de Buenos Aires no hay regulación acerca de eso. La inmobiliaria en una transacción de compra-venta te puede cobrar lo que quiera, ¿sí? Y si no estás informado, te cobra muchísimo. Si estás un poco informado, si tenés más recursos, si tenés un poco de conocimiento, te tienen que cobrar menos. La respuesta del Colegio de Corredores Inmobiliarios a mí y al gobierno de la ciudad fue que no quería que se regule. Ahora, Alejandro, hoy cuando ustedes fueron allí a la Quinta de Olivos, ¿cuáles son los puntos, para que quede claro, y no mezclemos la ley nacional con la ley de la ciudad de Buenos Aires? Digo, te lo acaba de decir, están replicándolo en todo el país. No, pero ¿cuáles son los puntos? Vamos a ir a la Casa de Olivos. Está bien, pero ¿cuáles son los puntos por los cuales ustedes se están quejando? Por un lado, según lo que dice Gervasio y según lo que hemos leído, la comisión, en vez de pagarle al inquilino, la va a pagar el propietario. Sí. Ahí a ustedes no les cambian nada, ¿o sí? El primer punto que toda persona quisiera es una mesa del diálogo. Jamás la Cámara Inmobiliaria Argentina participó de una mesa del diálogo
Bien, con ahí hay un Gervasio hace punto. 3, 4 meses que nos juntamos y nos entendemos en bastantes cosas porque los dos queremos el mismo objetivo. Ahora, perdón, Bien, ahí hay el un bien punto. para las partes. Perdón, en el el interín, bien para las partes. En Ahora, el interín cumpliendo la ley. ¿Cómo? En el interín cumpliendo la ley. Pero por supuesto. Es más, no entiendo por qué ni siquiera ustedes lo tratan al tema cuando yo les digo que quiero bancarizar todo el sistema y ustedes me quedan mirando como diciendo... Porque no se entiende por qué no ¿de dan qué hablas? factura, No, está Alejandro. bien, pero- Bancaricémoslo, se terminó. No, pero Bancaricémoslo, vos desvías se la terminó. cuestión, No lo desvías. desvío. No, Porque pero no. es se da confuso. factura? ¿Por Si qué no se da bancarizás, factura? vos sos economista, si bancarizás la cuestión, se terminó ¿Pero el qué? tema. ¿Hoy no tienen obligación de dar factura? No entiendo por qué se escapan a la bancarización. ¿Sabés por qué se escapan Pero a vos la te estás bancarización? escapando a contestar. ¿Hoy no tienen Respóndemelo. la obligación de facturar? ¿Sí o no? Los propietarios tienen que facturar lo que le corresponde del alquiler y la inmobiliaria tiene la obligación de facturar lo que le Perfecto, eso corresponde. no sucede. Por eso ninguno puede deducir ganancias del Perfecto. alquiler. Y te estoy duplicando la apuesta, ¿ok? Ya pasó No, de vos ser- sos la cámara, vos le tenés que Ok. decir a las inmobiliarias, den factura. No, porque si no lo pero vamos a disculpame sancionar. una cosa, te estoy diciendo que facturar lo que corresponde tienen que facturar y No eso lo estamos hacen todos... y no lo hacen. Bueno, ¿Y pero ustedes me qué estás están haciendo preguntando- para eso? Parece una conversación de loco. Bueno, Alejandro, me estás recién- preguntando si Sí. estoy de acuerdo, estoy diciendo, ¿cómo me voy a estar ¿Pero de qué acuerdo? están haciendo para Vaya, eso? avancemos. Pero avancemos en algo Avanc- que no sucede. Pero avancemos más todavía. ¿Vos decís que dan factura? Mañana bancarizá y los inquilinos van a tener que justificar su alquiler, los propietarios, todo el mundo y los inmobiliarios también. Punto. Bancaricemos. ¿Ese es otro de los Bancaricemos. puntos de reclamo? No, bancaricemos, porque si Eso están le diciendo que hay entregaron a tanta- Macri y le dijeron que bancarice. No, yo no estoy hablando... Sí, en el proyecto de la Cámara Inmobiliaria, si El lo del leíste, petitorio de hoy. ¿lo leíste el proyecto de Sí. la Cámara? Es totalmente bancarizado. No, pero decinos cuál es el petitorio de hoy, cuáles son los puntos de hoy. Uno es la instancia de diálogo, perfecto. Volver Derogar a la la ley. instancia anterior, Derogar la ley. hacer urgente la mesa del diálogo y del Sí. debate y que a nivel nacional sea considerado el proyecto de la Cámara. O sea, la ley derogarla directamente. No hay Derogarla ningún o punto que les buscarle una parezca. solución Derogarla que después de octubre. Sí. entre parte nos pongamos de acuerdo en algo que no sea perjudicial para las partes. En este caso, el único que va a ser perjudicado de raíz es el inquilino en el retiro de No. las propiedades, como han ocasionado de la el creación de la ley inmobiliario. ahora. ¿En qué contexto? ¿Cómo No, del impacta? inmobiliario, y te voy a dar la derecha, al La inmobiliaria. cercenarle, Los inquilinos estamos felices. El viernes hacemos una fiesta. por Yo no esto. los veo tan felices, porque hay Estamos- inquilinos en las inmobiliarias que se están quejando bastante. ¿eh? ¿Será O sea, porque ustedes se le están trasladan quejando el costo del alquiler? No, porque hay inquilinos, porque no todo el mundo va a la misma bolsa, debe haber de un lado o del otro, como también hay inquilinos, o sea, no todo santo, no sé si me explico. Entonces, del otro lado también hay un buen trabajo, hay gente que se siente bien atendida, hay gente mayor. ¿Inquilinos? Sí, por supuesto. Bajo ningún punto de un montón, vista. Bueno, un igual montón. vamos a festejar. Pero un montón. Pero festejen la intervención del mercado, está bárbaro. Sí. Yo no estoy feliz que intervengan en No hay el ningún mercado. obvio. punto de Ni la que ley que intervengan ustedes las estén... instituciones. ¿No hay Una- ningún punto de la ley cual ustedes estén de acuerdo? ¿No hay ningún punto? Transferir el inquilino a propietario, estamos totalmente de acuerdo. Bien. La ley no dice eso. Está bien, porque La es ley, lo más ¿sabes qué importante, dice no lo también? tratan. Que todas las inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires tienen que tener en la vidriera los derechos del inquilino. ¿Sí? En el año 2010 se votó esa ley en la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2010 la legislatura porteña votó que en todas las vidrieras y en todos los avisos tienen que decir los derechos de los inquilinos. ¿Saben qué inmobiliaria cumplió eso? Ninguna. Desde el 2010 hasta hoy. Se tuvo que escribir de vuelta en otra ley, porque ninguna inmobiliaria decía que le podían cobrar un mes al inquilino. Sí. Esteban. ¿Sí? Sí, no, estaba pensando en esto de los efectos y de los reclamos de las inmobiliarias, y recién lo comentaba también, pero sí, esta nueva regulación impulsó o no, como lo estaban viendo, incrementos en los alquileres por esto de haber menor oferta en el mercado, digamos. Usamos la lógica, a mayor oferta, menor demanda, reducen los precios. Lo que habría que aumentar la oferta, no disminuirla. Estamos disminuyendo la oferta porque creemos que la solución es el crédito hipotecario. Cuando vos, si tenés números, son 1.050 créditos en toda Capital Federal. Hay O una sea, vivienda cada 2 ¿cómo va a habitantes ser que en el la ciudad? 30% de, si el total de esas 400.000 viviendas pasan a venta, son 120.000? Para consumir esa vivienda vamos a estar 120 años a 1.050 viviendas. Para subir la oferta hay que tener en cuenta algo, me parece, en cuanto a números también. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas. Los núcleos familiares en la Ciudad de Buenos Aires tienen un promedio de 2,3. Bien, hay 250.000 viviendas vacías en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Hace 4 días en Londres, el alcalde de Londres, ahí hay un impuesto a la vivienda ociosa, ¿sí? Que parece que no funcionó muy bien porque todavía hay viviendas vacías. Y el alcalde de Londres dijo, una vivienda vacía es mucho.
¿sí? Acá nosotros, esta cuestión que hay de la discusión al fin y al cabo que estamos dando es cómo se soluciona el problema de acceso a la vivienda. Sí, claro. ¿No? La discusión de fondo es esa. Nos quedamos a veces un poco en la cotidianidad y discutimos la comisión, etcétera, pero en realidad hace falta una discusión profunda sobre cómo se soluciona el problema de la vivienda en el país. Y hay dos visiones completamente diferentes, que tienen que ver con la visión del mercado, que cree fervientemente, y está bien, que la única forma de solucionar el problema de la vivienda es con más mercado, ¿bien? Y está la visión que tenemos las organizaciones que peleamos por el acceso a la vivienda en calidad de inquilino y en calidad de propietario, en donde creemos que el mercado no va a solucionar el problema de la vivienda y que el único que puede resolver el problema de la vivienda es el Estado. ¿Cómo? Construyendo viviendas, bueno, un montón de cosas, pero también regulando el mercado. Porque la desregulación no quiere decir que lo que reina es una anarquía o un caos absoluto. Cuando el Estado no se involucra en el diseño de políticas de vivienda, quienes terminan decidiendo las políticas de vivienda es el mercado. Entonces, veníamos hablando con él hace un rato. El gobierno planteó que para el año que viene quiere marcar un techo salarial del 15%, que el presupuesto votado para el año que viene está estimando una inflación entre el 17 y el 20%, y nosotros, los inquilinos, estamos firmando ahora 15% de aumento semestral. O sea, cuando el salario va a ser del 15% el aumento, cuando la inflación quizás sea del 20% para exagerar, nosotros vamos a estar pagando aumentos en los alquileres de forma anual de un 32-35%. Entonces yo digo, ¿cuál es la solución para eso? Si no vamos a ser todos propietarios el año que viene. Si es imposible que suceda eso. Si el crédito hipotecario no le va a resolver la situación a todos aquellos que no pueden acceder a la vivienda. ¿Cuál es la solución? Lo que nosotros estamos viendo es que hay familias de sectores medios que no pueden pagar el alquiler. Llega un momento del contrato que ya no lo pueden pagar, porque por supuesto el alquiler aumenta por encima de la inflación y del salario. Entonces, ¿qué hace? Se mudan a un lugar más chico y más alejado. Bien, en un momento eso es crisis. En un momento eso es crisis social, es crisis habitacional. Bien, que se está viendo en la ciudad de Buenos Aires, se está viendo en Rosario y se está viendo en Córdoba capital y en algunos sectores de la Patagonia. Entonces, nosotros planteamos algo muy sencillo, es compartamos el esfuerzo, que es una frase que le gusta mucho al mercado, y entonces los precios de los alquileres tratemos de fijarle algún índice, porque si no el índice lo fijó el mercado. ¿Quién decidió que aumenten los alquileres un 15% semestral? Díganme de dónde salió ese número. Si en todo el país aumentan los alquileres de forma semestral y un 15%, entre un 12 y un 15%. Alguien lo decidió. Nosotros lo que queremos es que decida el Estado eso, no el mercado. Clarísimo. Bueno, en la mesa del diálogo y del debate, todos estos temas se tratan con mucha seriedad, con números firmes, me trae los papelitos, vemos el orden de las cosas y vamos y chequeamos todo lo que se habla, porque si no, con un micrófono es fácil decir todo lo que está mal, y que lo que debería haber hecho uno y otro. Recién lo acaba de decir, el Estado, por lo que escucho, no hizo nada durante años y este es el gran déficit que tenemos. Entonces, no lo podemos solucionar nosotros. Y dejó que el mercado nosotros haga. Con un pequeño honorario de 2,50, porque si fuera tan gravoso, sería la solución. Y sin embargo, con el proyecto de la Cámara, que de 3 meses, que actualmente tiene que pagar, paga un mes y un plus, nadie lo trata. Qué raro que es esto. Les agradecemos enormemente. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Bueno, vamos con Juan Pisanoto. Claro que sí. A ver, cuestiones de tránsito. Sanoto, buenas tardes. ¿Cómo va?